Ahora, si hoy traes tu Biblia ahí y la quieres consultar, pues consúltala, ¿ok? Pero sí es mejor hacerlo de esa manera. Bueno, pues buenos días tengan todos, ¿cómo están? Sí, llegué muy agresivo antes de saludar, ¿verdad? No, gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar orando a nuestro Señor. Les pido por favor que inclinemos nuestros rostros. Bien, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos ante ti con el único propósito de honrarte, de glorificarte. Ya lo hemos hecho a través de este tiempo especial de alabanza musical, de adoración melódica, juntos. Y queremos hacerlo hoy, Señor, prestando toda nuestra atención a la exposición de tu palabra. Por cuanto entendemos que tú eres Dios y tú eres digno y toda la honra y la gloria es tuya, te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Los que sacaron sus rosarios los pueden guardar, hermanos. Sí, no vamos a... Esta oración que acabamos de mencionar todos, que la conocemos por tradición y por conocimiento escritural, entendemos que es un modelo que el Señor nos otorgó, no es lo que el Señor quería en forma específica o concreta que oráramos, sino que nos ofrece todos los elementos que nos permiten identificar cuál es el plan, el programa de Dios para la tierra y para su iglesia, ¿verdad? Es un modelo. Y justamente sobre uno de esos aspectos quiero que estudiemos en esta mañana con la guía del Espíritu Santo, y es la premisa que viene contenida en el versículo 10 de Mateo capítulo 6. Vamos ahí, Mateo 6, verso 10, en el contexto del Padre Nuestro, la oración modelo. Dice la Escritura así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nos presenta la Escritura a través del Señor Jesucristo en esta instrucción el concepto o el modelo ilustrativo de un reino, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta sería: ¿qué es un reino? Cuando hablamos de un reino, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hablar de un reino hace referencia a la demarcación territorial en la que es ejercido un gobierno soberano de forma vitalicia. Cuando hablamos de una monarquía, hermanos, no estamos hablando de un sufragio efectivo, de la no reelección, no estamos hablando de procesos democráticos, no, estamos hablando de un ejercicio gubernamental que se desarrolla a lo largo de toda la vida, ¿no? Hace unas semanas o meses falleció la reina de Inglaterra a una edad bastante avanzada, y hasta que parte de esta tierra entonces se hereda a su hijo el ejercicio del gobierno, ¿verdad? Recibe las atribuciones propias de un gobernante, igualmente definido de manera vitalicia. Entonces, a diferencia de nuestros estilos de gobierno en América, por ejemplo, donde no existen monarquías, el gobierno monárquico es un gobierno permanente, hermanos, indefinido en el tiempo. Un gobierno que se ejerce, obviamente, mediante el establecimiento de leyes y principios en un sistema de vigilancia que garantice que los preceptos legales del reino van a tener cumplimiento. Entonces, cuando Mateo 6:10 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, esta expresión, hermanos, venga tu reino, es una clara expresión de una exaltación particular que Dios está haciendo de alguien que ejerce un gobierno de carácter vitalicio, un gobierno de carácter eterno. Está hablando del gobierno ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la expresión se dirige a que solamente Jesucristo tiene todo el derecho de reinar y todo el derecho de gobernar. Por eso es definido en la palabra de Dios como el Rey de Reyes y el Señor de señores. Dice la Biblia que lo dilatado, lo expandido, lo extendido de su reino no tendrá fin, límite. Entonces,
Entendemos que este reinado o la palabra reino es la mejor forma de ilustrar para nuestra comprensión humana lo que representa el gobierno eterno de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 2, por ejemplo, leemos en el verso 6 lo siguiente. Dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién está hablando en este salmo? Obviamente es el escritor, es el salmista inspirado por el Espíritu Santo, pero hablando directamente de parte de Dios. Es decir, él está hablando lo que Dios está diciendo referente a sí mismo y a su rey. Habla de mi santo monte. ¿De quién es el santo monte? Es el santo monte de Jehová. Entonces es el Padre quien está por el Espíritu Santo inspirando al salmista este verso. Y dice Dios: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es Dios entonces hablando de un rey que ejercerá un gobierno eterno, permanente, indefinido en tiempo. Y nos muestra el deseo que Dios tiene de exaltar a este rey. En el verso 7 del verso 2 dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de un gobierno no solamente indefinido en el tiempo o sin límite en el tiempo, sino de todo el globo terráqueo. ¿Qué gobernante de la tierra ha ejercido un gobierno de esta naturaleza? Por supuesto, han habido esquizofrénicos que han intentado desarrollar este estilo de gobierno, extender su gobierno en todos los confines de la tierra, pero evidentemente es un esfuerzo estéril. Evidentemente, entonces, de quien está hablando la Escritura es de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6, una promesa del reino a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el Antiguo Testamento dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, todos estos versos, hermanos, nos hablan de uno que gobernaría sobre la tierra entera, un monarca, un Mesías, un ungido, un rey, con el derecho de ejercer gobierno y gobernar para siempre. Entonces, vemos que este programa divino está centrado completamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el programa de Dios. Este es el plan de Dios. Y el plan de Dios está centralizado en la persona de su Hijo Jesucristo. El regreso de Jesucristo para gobernar como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Esta, hermanos, es la esperanza de la iglesia, pero también es la esperanza del pueblo de Dios y finalmente termina siendo la esperanza de toda la tierra. En Jesucristo se consuma la historia, es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Es en Jesucristo donde se da la consumación de todas las profecías y el cumplimiento de toda la voluntad de Dios establecida en la tierra. Por lo tanto, entendemos que no existe un plan, una planificación fuera de la persona de Jesús. No existe una planificación que pueda pretender tener cierto nivel de durabilidad o influencia si ésta se encuentra planificada fuera de la persona de Jesucristo. Y por eso nos damos cuenta de que todo lo que produce el ser humano en forma cultural, ideológica, artística, las modas, por ejemplo, siempre son transitorias. Por muy impactante que sea la influencia intelectiva, ideológica, filosófica de una persona, siempre tendrá una fecha de caducidad. Porque la única forma en la cual podamos nosotros preservar y extendernos más allá de la limitación humana es cuando centralizamos nuestra vida en el centro del plan de Dios, cuando nuestra vida gira en torno de lo que Dios ha establecido como el nodo mismo de la existencia y de sus planes. Todo el plan de Dios, hermano, gira y se cumplimenta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, es hablar justamente del reino de ¿quién? Del reino de Jesucristo. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, entonces, no se preocupa tanto ya por sus propios planes.
Ya no establece su perspectiva personal de la vida, sus objetivos, sueños, metas como el centro de sus motivaciones. Más bien se enfoca en el plan de Dios revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así tendríamos que vivir. Orar de forma correcta entonces, hermanos, no es tanto buscar que Dios constantemente se esté involucrando o respaldando nuestros planes o nuestras expectativas. No, más bien el orar es enfocarnos nosotros en el plan de Dios revelado en la Escritura. Y pedir al Señor que desde nuestras personales ubicaciones, posiciones y condiciones podamos articularnos por su poder en ese plan final de nuestro Dios. ¿Cómo puedo articularme, Señor? ¿Cómo me puedo meter en el engranaje para que esto contribuya al funcionamiento, Señor, de esta maquinaria celestial, divina, que al final opera con el propósito de que el reino de tu Hijo Jesucristo se establezca en la tierra? ¿Cómo me articulo en esa dinámica como padre, como hombre de negocios, como empresario, como siervo, como ministro de la iglesia? ¿Cómo me articulo como un hijo de una familia cristiana? En eso tendría que consistir toda la dinámica operativa de nuestra vida. Venga tu reino. Entonces, ¿qué involucra, hermanos? Si esto es como la Biblia nos lo está presentando, entonces involucra una transformación en el ser humano, una transformación en el corazón. Que ahora nuestras motivaciones hayan mudado su establecimiento y que el enfoque central de nuestra manera de vivir, pensar, actuar, hablar y desarrollarnos, la manera de andar, esté focalizada, centralizada en el reino de Dios. En su reino, ya no, hermanos, en nuestro propio reino. Vivir específicamente para el propósito divino. Señor, que venga tu reino. Mateo 6:25 nos lo dice el Señor Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La va a terminar perdiendo. Porque la vida del ser humano, por muy atendida que se encuentre, muy administrada, muy suministrada de todos los factores de subsistencia, al final va a terminar, no importa, lo hemos comentado, la marca de cremas que utilices, hermana. No importa todos los complementos alimenticios y el ejercicio que hagas, hermano, al final tu cuerpo tiene una fecha de caducidad y podremos transitar hacia esa fase final de nuestra existencia física en mejores o peores condiciones si sabemos administrar el cuidado de nuestro cuerpo, pero finalmente nuestra vida física como existe va a llegar a su finalización. Y el Señor dice, cualquiera que se enfoque en intentar salvaguardar los intereses naturales de su vida física, de sus bienes materiales, va a ver el final de sus vidas. Pero cuando tu vida se enfoca en el propósito de Dios, en el programa de Dios, en el plan de Dios, y no te interesa por el plan de Dios perder tu vida, entonces finalmente la vida eterna, la realidad, el cumplimiento de los planes terminan significando una condición igualmente indefinida en tu vida. El que la pierda por causa de mí del Evangelio verdaderamente hallará la vida. Y eso es lo que tendríamos que evaluar a la luz de nuestra forma de orar cuando estamos orando. Tendríamos que estar examinando constantemente si nuestra oración está llena de nosotros mismos, hermanos. Si nuestra oración se encuentra llena de nuestros propios deseos, de nuestro propio reino, del plan personal, de nuestra propia expectativa de vida, de nuestras propias causas. ¿Cómo nos escuchamos orar? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vemos que toda la historia de la redención, hermanos, desde que se registra la caída del hombre en pecado en el huerto del Edén, cuando oímos que el Señor dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, toda la historia se está dirigiendo hacia un solo propósito, que es la glorificación del Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, su regreso, su causa, su gobierno, su plan. Todo se dirige hacia allá. Y por lo tanto esa tendría que ser nuestra preocupación, por decirlo así. Ahí tendría que estar enfocada nuestra atención, en el establecimiento del reino de su Hijo Jesucristo. Ahora, si nos damos cuenta, todo esto pues finalmente va en contra de nuestra condición humana, ¿no? De nuestra naturaleza.
¿Cuántas de nuestras oraciones están más bien llenas de nuestros propios intereses, ¿no? Hoy en la mañana, ¿cuántos oraron? No levanten la mano. Pero recuerda cuál fue el centro neurálgico, el ángulo central de tu oración en esta mañana. Yo, hermano, habiendo visto este estudio y estando preparándolo, en la mañana de repente me vi orando por mi familia, por la iglesia, por todo esto, hermano, que involucra en lo particular mi vida, ¿verdad? Intentando que el Señor respalde el flujo correcto de los acontecimientos para que todo resulte bien en función de mi perspectiva de vida. Y el Señor me retornó nuevamente al principio rector de la vida de un hijo de Dios. Nuestro enfoque tiene que ser el establecimiento del reino de Dios. Y eso es así, hermano, porque nuestra naturaleza humana es egoísta, ¿no? Desde nuestra infancia. Vamos desarrollando una mentalidad que busca la gratificación inmediata, el corto plazo. Generalmente, como piensa un niño, esto es mío, yo, mi plan, lo que yo deseo, etcétera. Y continúa de esa forma y en esa dinámica la vida de las personas, ¿no? Llegamos a la secundaria, a la preparatoria y que nos dicen, tú eres el arquitecto de tu propio destino, es decir, tú eres el amo de tu propia vida. Y continuamos entonces pensando solamente en lo propio, en lo personal. Y lo que el Señor nos enseña cuando llega a nuestra vida es que el mandato en la Escritura ya no es, esto es mío. Cuando ores, es más, cuando ores, ya no es lo tuyo, ya no eres tú, no es mi plan. Es santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Voy a intentar hablar en voz queda para que los que duermen no se despierten, hermanos, por respeto a su descanso, a su sueño, ¿no? Bueno, entonces, cuando oramos, venga tu reino, estamos afirmando que nuestra propia voluntad está sometida a Dios, está bajo un gobierno, porque ¿qué definimos que era un reinado? Es un gobierno que se ejerce de forma eterna, de forma vitalicia. Por lo tanto, las personas que se encuentran demarcadas al interior de ese reino, bajo el gobierno, la autoridad de ese reino, por cuanto ese es eterno, no pueden salir de esas condiciones de gobierno. Continúan permanentemente siendo gobernados por ese rey, por ese gobernante, porque su gobierno es eterno. Las personas que vivimos dentro de una democracia tenemos la expectativa de que, bueno, termine el periodo de gobierno. Hoy tenemos entonces cercanos un proceso político de elección popular. Tal vez cambie la dirección de mi voto porque el gobierno anterior no me convenció, o lo refrende porque sí me convenció, y tenemos esa alternativa. Pero una persona que vive bajo el esquema de un gobierno monárquico es una persona que acepta y vive el resto de su día, el resto de sus días, perdón, de su vida, bajo las condiciones de ese gobierno. Y esto evidentemente confronta nuestra naturaleza humana, porque la naturaleza humana clama por hacer su propia voluntad. Nuestra condición humana clama porque las cosas continúen siendo hechas a nuestra propia manera y conveniencia en su tiempo, y siempre pugnando por nuestras causas personales. ¿Cuánto del contenido, hermano, de nuestra oración hoy en día no es nada diferente al contenido de nuestros rezos antes de conocer a Jesús? ¿Cuánto de lo que le pedíamos al Señor en el pasado es exactamente lo que le pedimos al Señor el día de hoy, pero enmarcado en una forma comunicante que intenta escapar del rezo ritual, pero al final el contenido de lo que le pedimos a Dios es exactamente el mismo? Tendríamos que evaluarlo, ¿no? Nos preocupamos, por ejemplo, por qué va a pasar en el país, ¿no? Es que, bueno, mi mentalidad es una mentalidad social, yo dejo de pensar en mí mismo y tengo una perspectiva de comunidad. Entonces, no, pastor, yo no soy egoísta. A mí me interesa qué es lo que está pasando en el país. Hay tantos problemas en el gobierno, la corrupción, incertidumbre, decepciones, ideología de género, pastor. ¿Cómo no vamos a orar por la ideología de género? Todo va mal. También puedo perder mi trabajo, entonces tengo que orar al Señor por el sustento permanente. Mis ingresos, mis bienes están en riesgo. ¿Cómo no orar por esas cosas? Ahora, ¿estaría mal orar por estas cosas? Evidentemente no, hermanos. Sin embargo, el punto es que cuando centralizamos nuestra comunión con Dios en el fundamento de nuestro propio reino, planes, metas, sueños, expectativas, propósitos, entonces estamos saliendo ya del programa de Dios.
El programa de Dios no es darle satisfacción a nuestras necesidades caducas, temporales, físicas y terrenas. No es el plan de Dios. Fíjate lo que dice Colosenses 3, verso 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa esta expresión, si habéis resucitado con Cristo? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién? A los cristianos. Es una manera de decir, si tú eres cristiano, si has sido redimido por la gracia, si eres un hijo de Dios, si has sido sujeto de la adopción legal, si el Señor te ha sustituido a ti en la cruz del Calvario, si Él ya recibió el pago de la culpa por tu pecado, si en esa posición de sentencia de muerte fuiste justificado, si hoy tú eres un santo de Dios, si eres una persona redimida por la gracia y por tanto has resucitado en Cristo Jesús. O sea, si tú eres cristiano, dice, busca las cosas de ¿dónde? De arriba. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de arriba? Los papás van a decir, a mis hijos al rato los voy a buscar, porque allá arriba está la iglesia infantil. No, es un poquito más arriba, hermano. ¿A qué se refiere? A las cosas del reino de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si eres cristiano, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No significa, hermano, que en el proceso de establecer nuestra mira en las cosas de arriba nos olvidemos enteramente de las cosas de la tierra. Sin embargo, la mira es el lugar donde se va a quedar el objetivo, o donde va a dar en el blanco la flecha o la bala que tú estás por detonar, por lanzar. Tu vida es esa bala, tu vida es esa flecha, y donde tu objetivo es la mira, es donde finalmente vas a estar, es donde va a permanecer, donde pretendemos que permanezca nuestra vida, en la tierra o en el cielo. Entonces, sin olvidarnos de las cosas de la tierra, las cuales son necesarias para la subsistencia, la Escritura dice que finalmente nuestra mira, nuestro objetivo no puede estar en la tierra. Por lo tanto, no enclavemos nuestro corazón en las cosas terrenas, transitorias, caducas, perecederas, sino en las cosas de arriba, el reino de Dios. Continúa diciendo, verso 16. Bueno, perdón, 2 Corintios 4:16. Dice así: por lo tanto, el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Fíjate, ¿qué le pasa al hombre exterior, hermano? ¿Qué le pasa al cuerpo? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados, viviendo en la tierra, no en el hombre exterior. No podemos dejar de alimentar el hombre exterior, no podemos dejar de vestirlo, no podemos llevarlo a vivir en la intemperie. Hay cosas que son parte de la condición natural de la existencia y Dios las va a proveer, pero nuestra mira no debe de estar en las cosas que son la fuente de provisión del sustento del hombre exterior, porque ese al final se va a degradar. Pero el interno es el que se va renovando de día en día, en la medida en la cual enfoquemos nuestra atención en las cosas del reino de Dios. Verso 17. Y fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si tú te vas al contexto y lees desde el inicio de esa porción bíblica, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando a los corintios de todo lo que representa el vivir para Cristo en fidelidad, el sufrimiento, la persecución, las cárceles, la muerte cotidiana, para que en el pueblo de Jesucristo esté la vida de Cristo, mientras en ellos se manifiesta la muerte de Jesucristo. Está hablando de una vida de padecimientos, de escasez, de carencias, por ser fiel a Jesucristo. Y entonces él dice: por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, no podemos desmayar, porque la fortaleza viene de nuestro hombre interior, donde está nuestro enfoque. Y esta tribulación, a la luz del reino de los cielos, entonces, aun cuando sea una tribulación fuerte y prolongada en el tiempo terreno, se reduce en su impacto. A la luz de lo eterno, a la luz del reino de los cielos, esta tribulación se convierte en leve y en momentánea. Cuando los problemas de la vida, hermanos, se convierten en una calamidad, en un peso, en una lápida que no nos permite continuar, cuando nuestro enfoque está en los problemas y no en el Dios que gobierna nuestra vida en medio de los problemas.
Cuando nuestro enfoque está en la calamidad, en la adversidad, en la ausencia, en la carencia, en las necesidades inmediatas y no en el Dios que tiene el poder de cubrir esas necesidades en la medida en la cual nosotros buscamos su reino como el objetivo central de nuestra vida. Continúa diciendo en el verso 18, ¿cómo lograba el apóstol Pablo que toda esta calamidad, todo este peso, hermano, producto de la fidelidad a Dios, toda esta persecución, todo este dolor, toda esta muerte física constante, fuese soportable para él? Dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que vivir entonces viendo qué tipo de cosas, hermanos. ¿Dónde enfocamos nuestra atención? ¿En el coche? ¿En la despensa? ¿En el trabajo? ¿En los negocios? ¿En los recursos? ¿En el éxito? ¿En el reconocimiento? ¿En la fama? No, esas cosas son cosas que se ven, en las que no se ven. En las que no se ven, hermanos. Es decir, las cosas que no son materiales. Las cosas que son insubstanciales, las cosas que son invisibles, pero son más reales que las cosas visibles. Ahora, ¿por qué Pablo vivía de esta manera? ¿Por qué los discípulos de Cristo somos llamados a vivir de esta manera? Dejando nuestro reino de lado y viviendo para el reino de Dios. Señor, venga tu reino a esta tierra. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. En primer lugar, hermanos, por amor a nuestra vida corporativa como hijos de Dios, el amor a los cristianos, para que abundando la gracia por medio de muchos, y este es el fin último y el más importante, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito final de vivir enfocados en el reino de Dios durante nuestro tránsito en la tierra? El propósito, hermanos, es la gloria de Dios. Entonces ya no es nuestra gloria, ya no es nuestro brillo, ya no es nuestro esplendor, ya no es nuestro ser personal, ya no es cómo nosotros logramos brillar en la tierra. Hoy lo que hago, lo hago con un fin fundamental, que a través de lo que hago, a través de lo que desarrollo, la forma en la que vivo, la forma en la que me desenvuelvo en mi familia, la sociedad, el ministerio, glorifique a Dios. Lo que sea visto en la tierra sea la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra preocupación, hermanos? El reino de Dios. El reino de Dios. Y el reino de Dios, pues ya lo vimos, no es una condición de gobierno pasajera o efímera. En el reino de Dios no están involucrados nuestros placeres personales, tampoco nuestros conflictos, porque todo eso, hermano, los gobiernos transitorios, los conflictos los conflictos y placeres, todo eso tiene fecha de caducidad. Todo eso, hermano, tiene una fecha de término más cercana y pronta de lo que nos podemos imaginar. El problema es que si nuestra preocupación y nuestra inversión está en esta tierra, entonces sí tendríamos que preocuparnos porque lo podemos perder todo en un momento. Somos susceptibles de experimentar la pérdida total. Si nuestra preocupación verdadera es el reino de Dios y la causa de ese reino, aunque en esta tierra nos lo quiten todo, nunca tocarán lo que realmente importa: los valores espirituales y los valores eternos. Esos, hermanos, están perfectamente resguardados en Cristo Jesús. Podrán quitarte todo, hermano, pero ¿cómo te quitan el amor hacia tu esposa? ¿Cómo te quitan el amor hacia tu cónyuge, hermana? ¿Cómo te quitan el amor hacia tus padres, el amor hacia tus hijos? ¿Cómo te quitan la salvación? ¿Cómo pueden arrebatarte la salvación de tu alma? ¿Cómo tocan tu herencia eterna? Esas cosas, hermanos, son intocables. Son las cosas que no se ven, son las cosas eternas, son las cosas hacia las que tendríamos que enfocar nuestra vida si es una realidad que el reino de los cielos y su advenimiento a esta tierra es nuestro objetivo fundamental como hijos de Dios.
Estamos hablando, hermano, de una enseñanza doctrinal teológica que está en el centro del modelo de oración que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos. Es decir, la relación verbal comunicante entre un hijo de Dios y el Creador tiene que estar centralizada en este contexto de ideología, en este precepto filosófico, en este precepto ideológico. El centro de mi vida, aún en mi oración, tiene que ser el reino de los cielos. ¿Y quiénes somos los ciudadanos, el pueblo de ese reino? ¿Quiénes? Nosotros, hermano. Nosotros. Para aquellos que dijeron, ¿y cómo no nací en Inglaterra? ¿No? ¿Cómo no nací en España? Igual y hasta ahí cierto linaje nobiliario me alcanzaría. Hermano, pertenecemos a un reino, somos el pueblo del reino de Dios. Y por lo tanto, para nosotros el orar, venga tu reino, es la parte más elemental de nuestras vidas. Tenemos que orar por la causa de Dios. ¿Cómo podemos decirnos cristianos? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si Cristo no está coronando, hermanos, como Rey de Reyes y Señor de Señores, el enfoque de nuestra vida? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos cuando no estamos preocupados en su causa, en su reino, sino en nuestras causas y en nuestro propio gobierno? Y nos llamamos cristianos, hermanos. Y termina siendo una simple mención denominativa, ¿no? Así como decir católico, mormón, testigo de Jehová, cristiano. No, hermano, un cristiano no lo es por denominación. La forma denominativa de llamarnos socialmente cristianos, que es un término que igualmente aparece en el Nuevo Testamento, es mucho más que simplemente identificarnos como un sector en función de una forma de fe, ¿no, hermanos? Ser un hijo de Dios es una potestad, es un poder, y ya lo hemos visto recientemente. A los que creen en su nombre se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, es un poder. Y el poder que el Señor nos da por su Espíritu Santo, porque Él dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ese poder tiene el propósito justamente de vivir siendo testigos de Dios, testigos de Cristo y de su reino. Ese es el poder que requerimos para caminar en contra de nuestro egoísmo desarrollado y acendrado a lo largo de una vida sin Jesucristo, pero que ya no corresponde a nuestra nueva condición de vida, hermanos. Ahora, Cristo está mostrándonos aquí entonces en la oración el patrón correcto para orar. Por lo tanto, el estándar de la vida religiosa en su época estaba totalmente equivocado. La forma en la que vivían los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, el sumo sacerdote, era una forma de vida totalmente distorsionada de los preceptos originales de nuestro Dios. Ellos ayunaban, y el ayuno evidentemente es un ejercicio espiritual que practicarlo al día de hoy, hermano, realmente podría ser muy benéfico para nuestra vida espiritual y derivadamente también para nuestra vida física, ¿verdad? Lo comento de paso, el ayuno no tiene el propósito de forzar la voluntad de Dios, torcerle la mano a Dios. El ayuno no es para que Dios te conteste, te bendiga o te responda en función de lo que tú consideras es tu necesidad apremiante, porque entonces saldríamos del contexto del reino de Dios como eje central de nuestra vida. No, el ayuno tiene el propósito fundamental de que en la medida en la cual tú desciendes en la ingesta alimenticia y por lo tanto de forma natural tu cuerpo se debilita, tu espíritu se encuentra en una condición mucho más sensible y exaltada para estar en una comunicación con Dios donde tú seas capaz de entender lo que Dios quiere hablarte. Haya mayor nivel de comprensión en tu espíritu a la voluntad de Dios. Para eso es el ayuno, no para forzar a Dios. Y los judíos de la época de Cristo, ellos ayunaban de manera religiosa, sobre todo aquellos que de forma ortodoxa intentaban llevar las condiciones de la vida escritural, de la vida mosaica. Ellos practicaban el ayuno, pero el ayuno, hermano, que ellos tenían, lo hacían de forma equivocada. Daban limosnas, pero de forma equivocada. Su teología estaba errada. Estaban orando mal, porque oraban para su propia gloria. Ellos establecían estas dinámicas buscando el establecimiento de su propio reino. Y en Mateo 6:5 el Señor Jesucristo hace esta declaración. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas,
Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Cierto, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. El Señor les dice, no oren de esa forma, buscando su propia ganancia, sus propios fines. No, ustedes no oren de esa forma. Ustedes oren, venga tu reino. Y entonces entendemos que nuestras causas, hermanos, son las causas de Él. Las que tendrían que estar bien afirmadas en nuestro corazón son las causas de Dios, no las nuestras. A ver, jóvenes solteros, ¿cuántos de aquí tienen la causa personal de casarse? Dije jóvenes, bueno, del corazón también vale. ¿Ok? ¿Y los demás no? ¿Son célibes? ¿Dónde es de continencia? Hermanos, bueno, quieren casarse. Ahora, ¿casarse es una motivación espiritual o es una motivación física terrenal? ¿Quién diseñó el matrimonio? Entonces, ¿la expectativa de matrimonio en tu vida es un deseo espiritual o es carnal? 100% espiritual. Pero si tú objetivas el propósito de casarte con con el fin último de encontrar una gratificación personal, un mecanismo de autorrealización, entonces ya lo estás carnalizando. Estás sacando de su enfoque el propósito del matrimonio. Tu matrimonio tiene que ser para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Tu matrimonio tiene que ser para que la gloria del Señor brille. Porque en el matrimonio se sufre o no, hermanos, los casados. ¿Se sufre o no? ¿La felicidad va implícita en el paquete del matrimonio, sí o no? No. ¿El sufrimiento? Sí. ¿No quieres sufrir? No te cases. Pero si te casas, vas a sufrir. Por eso el amor que requiere el matrimonio para ser sostenido es el amor de Corintios 3, el amor sacrificial. El amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser, aunque tenga que soportar pesos muy difíciles y muy fuertes y de alto tonelaje, no deja de ser. Entonces, casarte para encontrar a través del matrimonio tu propia felicidad es una manera de carnalizar el propósito espiritual del matrimonio. Es comenzar a vivir para tu propio reino, es comenzar a vivir para tus propios objetivos. No, el matrimonio es para algo totalmente diferente. Y si tú encaminas tu matrimonio hacia el reino de Dios, hacia la gloria de Dios, te vas a encontrar con la felicidad. Te vas a encontrar con ese amor retributivo, te vas a encontrar con el gozo y el placer del matrimonio. Pero si tú buscas el placer a través del matrimonio, entonces te estás desviando del reino de Dios y todos los beneficios eternos y espirituales, toda la satisfacción que viene de Dios, el amor, el placer genuino, etcétera, y duradero, es un bienestar que proviene del Señor y que solamente lo encuentras cuando te objetivas, cuando te encaminas, cuando te encauzas, cuando te enfocas en el reino de Dios. Entonces el amor en el matrimonio, el gozo en el matrimonio, el placer en el matrimonio es un derivado, no es el objetivo, es una consecuencia. El objetivo es el reino de Dios. Y entonces, cuando tú encaminas tu matrimonio al reino de Dios, vas a poder decir como Pablo, esta leve y momentánea tribulación de mi matrimonio. A ver, ¿hay tribulaciones en el matrimonio? Sí. ¿Cuán fuerte es la tribulación en el matrimonio eventualmente, hermanos? Es fuerte, ¿no? A veces es intensa, ¿no? Pero si encaminas tu objetivo al reino de Dios, se convierte en leve y momentáneo. Leve y momentáneo. Y al final tu matrimonio, como la vida de Pablo, por lo cual soportaba el sufrimiento con la mira hacia las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, terminará siendo para bendición de la iglesia, la bendición de tus hijos, la bendición de tu cónyuge y finalmente para la gloria de Dios. El trabajo, hermanos, es un factor espiritual o terreno, carnal. ¿Quién diseñó el trabajo? ¿Quién inventó el trabajo? Dios. ¿Quién puso a trabajar a Adán en el huerto del Edén? Ponerle nombre a los animales y después conservar el huerto que Dios había sembrado. Dios.
¿Quién diseña el trabajo? ¿Qué hace Dios durante la narrativa del Génesis en esos 6 días de creación? Dios trabaja. ¿Qué dice Jesús? Mi Padre hasta ahora trabajo y por lo tanto yo también trabajo. Y cuando escucharon los fariseos y los escribas esa declaración, ellos entendieron que lo que estaba haciendo Jesucristo era compararse, equipararse con Dios en su condición divina y por lo tanto buscaban para matarle. No se equivocaron, Jesucristo estaba diciendo: yo soy Dios, mi Padre y yo uno somos. Yo soy Dios. Entonces vemos que el trabajo es espiritual, 100% espiritual. Pero podemos carnalizar nuestro trabajo cuando el propósito del mismo, hermano, lo objetivamos en nuestro propio reino, en nuestros propios intereses. Ahora, ¿trabajar es fácil o es difícil, hermano? Es difícil. ¿Genera sufrimiento o no el trabajo? Claro que genera sufrimiento, cansancio, agotamiento, agobio. Arañamos las vacaciones, hermano. Por supuesto que genera un sufrimiento. ¿Y cómo ese sufrimiento, hermano, lo voy a poder sobrellevar cuando mi objetivo es el reino de los cielos? Porque entonces esa leve y momentánea tribulación termina añadiendo a nuestra vida un más fuerte y eterno peso de gloria. Y al final lo que se ve es el beneficio por amor a mis hermanos, a mi familia, a mi cónyuge, a mi comunidad cristiana, y la gloria de Dios es vista. Así es llamado a vivir el cristiano en la tierra. Venga a nosotros, Señor, tu reino. Toda la oración que el Señor Jesús nos enseña, esta oración modelo, tiene que ver con Dios. Versa: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el Padre el que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día proviene de ti. Tú eres el proveedor. Perdona nuestras deudas. El único que puede perdonar la falta, el pecado humano, la deuda humana, eres tú, Señor. No nos metas en tentación. La protección proviene de ti, Señor. Por eso no nos metas en tentación. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, toda la oración, hermanos, se encuentra enfocada en Él. Juan 14:13 dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. Y entonces aquí entendemos que teológicamente, doctrinalmente, cuando el Señor Jesucristo dice todo lo que pidas, no es todo. Sino ese todo que involucra que en su cumplimiento el Padre será glorificado en el Hijo. O sea que si tú dices: Señor, mira cómo me molesta, de verdad me enerva que mi vecino deje su carro afuera en la calle, en mi cochera, porque, Señor, siempre que voy corriendo al trabajo, siempre que voy corriendo a dejar a mis hijos a la escuela, encuentro su chatarra fuera de mi casa. Señor, que le roben el carro, por favor. Porque tú dijiste que todo lo que pida al Padre en tu nombre, tú lo harás. ¿Quedará incluido en el concepto del todo que aquí establece el Señor Jesucristo esa petición? No. Todo lo que esté en el proceso, en el camino de tu enfoque en el reino de Dios, y todo lo que te encuentres en ese caminar hacia el reino de Dios, enfocado en esa meta, en ese objetivo, todo glorifica a Dios. Lo que no esté en esa dirección, es decir, en la dirección de tu propio reino, de tus propias metas, de tus propios satisfactores, eso no glorifica a Dios. El Señor no contesta esas oraciones. No. Entonces, es una pérdida de tiempo en esta tierra. Es una pérdida de la vida. Vivir para salvar nuestra vida, cuando somos llamados a perderla por causa de Cristo y del Evangelio, para hallar la verdadera, la vida del reino, hermanos. La vida del reino de Dios. Entonces, la medida de nuestra oración es la gloria de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Su plan exalta a Cristo. Su plan es la consumación de la historia. Que la consumación de esta historia sea en el gobierno y en el reinado de su Hijo Jesucristo. El Talmud, por ejemplo, un comentario judío a la ley de Dios, decía lo siguiente de forma aceptada. Dice: la oración en la que no hay mención del reino de Dios no es oración en absoluto. O sea que los judíos en ese sentido tenían una
percepción correcta del reino de Dios en ese sentido, pero ellos mismos violentaban este precepto. La oración en la que no hay mención del reino de Dios no es oración en absoluto. Entonces, el reino de Dios, el reino de Jesucristo es la esencia, hermano, es el corazón del asunto. El reino es aquello por lo que Dios ha desarrollado la historia, para que Él pueda reinar y gobernar, y para que Él sea el supremo. Entonces, si Él es el primero en nuestras oraciones, antes de que vayamos corriendo a los pies del Señor con nuestras peticiones, pues tendríamos que detenernos para poder considerar la causa de Dios, el reino de Dios, y afirmar que lo que nosotros deseamos sea la glorificación de los propósitos de Dios. Así tendría que ser. Ahora, ¿es fácil hacer esto? No, hermanos, es difícil. ¿Por qué? Vamos a ir por favor al versículo 9 de Mateo 6, la oración modelo. No es fácil. El versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa que en nuestra oración le digamos al Señor, santificado sea tu nombre? Porque recuerda, no nos enseñó el Señor Jesús a orar eso de manera, digamos, concreta y específica, sino que es el modelo. Es como si el Señor dijera a los discípulos y a nosotros, ustedes orarán con este modelo, de esta forma. No es que tengan que repetir litúrgica y religiosamente esto, pero este es el modelo. Entonces, ¿qué significa cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, santificado sea tu nombre? Señor, quiero que tu nombre sea reverenciado. A ver, ¿el nombre del Señor ya es santo? Ya es santo, santo, santo. Pero ahora mi vida puede operar como parte del engranaje que santifique desde la tierra el nombre de Dios. Entonces, Señor, quiero que tu nombre sea reverenciado, reconocido como el más grande, el excelso. Vivir la santidad que te manifieste al mundo, que mi forma de vida santa te deje ver en el mundo, tu nombre sea santificado a través de mí. Pero hay un problema en esto, que tan pronto como deseamos vivir una vida santa, una vida para Él, enfrentamos el hecho de que chocamos con una condición carnal individual y con un reino que existe en este mundo, que la Biblia lo menciona como el reino de las tinieblas, y ambos reinos, el de las tinieblas y el de la carne, y el reino de la luz, hermanos, el reino del Señor, existen en el mismo ambiente. Y el reino de las tinieblas se va a oponer esforzadamente en la vida del creyente para que no viva una vida santa. Ese es el problema. Podemos decirle al Señor ritualmente, santificado sea tu nombre, o bien podemos haberlo entendido, el Señor, yo quiero que mi vida, mi santificación te muestre con claridad y nitidez al mundo. Pero el problema es que hay un reino de tinieblas y una carne al interior de nuestras vidas que se va a oponer ferozmente a que nuestras vidas santifiquen el nombre de Dios. Por lo tanto, una vez que decimos, santificado sea tu nombre, ahora tendríamos que decir, venga tu reino, Señor. O sea, yo voy a santificar tu nombre, esa es mi propuesta, es mi proposición, es mi deseo, es mi objetivo, es mi determinación, pero no voy a poder santificar tu nombre si tu reino no está gobernando mi corazón. Venga tu reino, pero es necesario, Señor, santificado sea tu nombre, pero es necesario que venga tu reino. Porque si nuestra carne y el reino de Satanás no son resistidos, no habrá forma de santificar el nombre de Dios, hermanos. ¿Me estoy explicando? Colosenses 1:13 dice así, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, a menos que experimentemos este traslado, ahora, esa es una forma ilustrativa o más bien descriptiva de lo que sucedió en el momento de nuestra redención en Cristo Jesús cuando creímos. Es en ese momento cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. En ese momento entendemos que entonces, a menos de que experimentemos ese traslado, no podremos santificar su nombre.
a menos de que haya venido el reino de los cielos, el reino de Jesucristo a nuestro corazón a partir de la conversión, a menos de que sea una realidad nuestra vida cristiana, no tendremos capacidad para santificar en esta tierra el nombre de Dios. Porque seguiremos gobernados por el reino de las tinieblas y el reino de nuestra propia carne. Entonces, cuando una persona ya está santificando el nombre de Dios, cuando una persona está viviendo para los propósitos del reino, es una evidencia, es algo claramente distinguible del gobierno que se ejerce sobre ese corazón. Esa persona ya no está buscando el término de 6 años de gobierno para elegir otro gobernante sobre su corazón. No, hermano. Esa persona no está buscando la manera de derrocar la anterior filosofía para establecer una nueva filosofía sobre su vida, como si fuera un ejercicio democrático filosófico. No. Esa persona vive bajo el gobierno eterno de Dios en su corazón. Y por cuanto lo gobierna, entonces puede vivir santificando el nombre de su Dios. Pero la siguiente petición es: hágase tu voluntad. Porque jamás su reino podrá venir hasta que se haga su voluntad. Si te das cuenta, su reino y su voluntad son la misma cosa. Son lo mismo. Entonces, vemos un flujo perfecto en la oración. Su voluntad no puede cumplirse hasta que sea reconocido como rey. Y nadie se va a someter a su voluntad hasta que se someta a su señorío. Y hasta que entendamos que Él es Señor, no tendremos capacidad de santificar su nombre. Y entonces tú podrás rezar el Padre Nuestro y estás rezando algo que no tiene cabida en tu corazón. Es una oración vacía. O podrás tener la oración como un modelo y en ese sentido hacer oraciones muy descriptivas del modelo, pero al final serán oraciones vacías. Es necesario, hermano, la determinación de ser santos en nuestra forma de vida, porque eso es lo que anhela el corazón de una persona redimida por la gracia. La persona que, como lo hemos comentado tantas veces, comienza a odiar el pecado que antes amaba y hoy comienza a amar al Dios que antes odiaba. Comienza a haber una inclinación natural hacia la santificación, pero también es la persona que en consecuencia o necesariamente entiende que el reino de los cielos, con sus preceptos, con sus normas, con su forma de vida, se ha establecido en su corazón. Y por lo tanto puede santificar a Dios en la tierra porque ese reino establece las normas y esa persona ha decidido que se haga la voluntad del Padre en su vida. El resultado es una vida que santifica a Dios, le da la gloria a Dios en la tierra. Entonces, entendemos que no es suficiente decir santificado sea tu nombre, a menos que digamos venga tu reino. Y no podemos decir venga tu reino fuera de que digamos hágase tu voluntad, porque su reino es el derecho de gobernar, lo cual le da el derecho de expresar su voluntad, a la cual nosotros nos sometemos y entonces todo tiene lógica. La vida del reino fluye a través de sus hijos. Bien, entonces la frase venga tu reino, la palabra reino del griego basileia significa reinar o gobernar. Una traducción precisa de esta palabra sería reinado, reinado, porque cuando oímos la palabra reino, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué evoca tu mente cuando hablas de un reino? ¿No? Una corona, príncipe, una princesa, caballos, carruajes, castillos, ¿no? Eso es lo que generalmente pensamos. Hay jovencitas que quisieran casarse con un príncipe para tener su propio reino, ¿no? O hombres que quisieran casarse con una princesa para que pudieran ser a la postre los reyes de ese reino. Bueno, pero cuando pensamos en reino, generalmente evocamos en la mente ese tipo de ideas. Por eso Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres un rey? La implicación de lo que Pilato le pregunta a Jesucristo es, ¿qué tipo de rey eres? Y Jesús responde, no le dice qué tipo de rey es, sino le dice, mi reino no es de este mundo.
La palabra reinado inmediatamente nos traslada a la idea de alguien que está gobernando, hermanos, que está ejerciendo el gobierno. Cristo gobierna. Quiere decir que Cristo no necesita ni murallas, ni castillos, ni príncipes, ni princesas, ni caballos, ni carruajes. Él es soberano sin límites, sin fronteras y sin murallas. Y después la palabra venga es el griego aifeto, que significa que venga pronto, que venga ya, que venga repentinamente y que venga por completo. Eso significa la palabra venga. Entonces, estas tres palabras, venga tu reino, nos presentan tres cuestionamientos, hermanos, tres preguntas. Y hoy creo que revisaremos la primera y la siguiente en la próxima oportunidad. La primera pregunta sería, ¿de quién es el reino? ¿De quién? De Dios. Entonces no es un gobierno humano. No estamos involucrados en un reino humano. No somos de este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, si nosotros somos el pueblo de ese reino, no estamos involucrados en un gobierno de este mundo. Nuestra ciudadanía, hermanos, no está aquí. Y como dice Pedro, hermanos, somos extranjeros y somos peregrinos porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está allá. Lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo vivirlo así? Si ya el reino de los cielos ha venido a nuestro corazón. El reino de los cielos en términos físicos, políticos, diplomáticos, hermano, todavía no se establece porque eso apunta hacia el reino milenial. 1000 años de un gobierno perfecto, donde el Señor Jesucristo regirá con vara de hierro y perfecta justicia. Pero en tanto ese gobierno físico se establece en esta tierra, hoy el reino de los cielos ya existe en el corazón de los hijos de Dios, el corazón de los cristianos. Ya somos parte de ese pueblo. Nuestra ciudadanía, entonces, hermanos, no está aquí, es celestial. Es celestial. Por eso digo que nuestra causa, hermanos, ya no es la nuestra, es la causa de Dios. Lo hemos comentado en el ejemplo de las oficinas diplomáticas, las oficinas consulares, las embajadas establecidas en un país. La causa de esas embajadas no es la causa del país donde residen, sino la causa del país de donde proceden. Tú no puedes ir a la embajada de Estados Unidos, al consulado americano, allá en Guadalajara, que es el que nos queda más cerca, a pedir una visa mexicana o un pasaporte mexicano o a pagar tus impuestos del país. No puedes hacer eso, porque esas son causas de esta tierra. En el consulado americano solamente se atienden causas del gobierno de los Estados Unidos, nada más. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, nuestra ciudadanía no está aquí, está allá, y si estamos aquí es para representar el reino de los cielos, gobernados por el reino de los cielos, santificando el nombre del Rey del reino de los cielos, haciendo su voluntad en esta tierra, porque mi gobierno en el corazón es el reino de los cielos. Y entonces no represento nada de esta tierra. Estoy en tránsito como un peregrino hacia la patria celestial, y en tanto llego a la patria celestial, en esta tierra entiendo que soy un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino admirable, a su luz admirable. Por lo tanto, estoy aquí para representar la causa de Cristo. Para eso estamos aquí. No estamos para establecer nuestra morada permanente aquí. No, hermano, no vivamos como si aquí fuera nuestro lugar final, hermano. Nuestro reino final no es en esta tierra. No vivamos como si fuéramos parte de este mundo. Tenemos que vernos como la Biblia nos menciona en la ilustración, extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Ayer me comentaba mi mamá de una peregrinación, salieron a pie en la carretera, y me dice, no recuerdo a dónde iban. Pero la noticia salió que es un contingente de peregrinos, pues ha de haber sido para el 12 de diciembre, para llegar a tiempo, ¿verdad? Se fueron caminando de plano hasta allá. Bueno, en un sentido, hermano, nosotros vamos así, vamos en tránsito. Y cuando ese contingente de peregrinos les llega la noche, ¿quién dice? Y no traje ni ladrillos, ni cemento, ni varilla. Ahora, ¿cómo voy a construir mi casa? ¿Qué peregrino va cargando con esas cosas?
¿Qué carga un peregrino? ¿Si acaso una manta? ¿Si acaso una tienda de campaña? Algo que de forma rápida y temporal le permita pernoctar para que a la mañana siguiente continúe su peregrinaje. No establece su permanencia en la tierra. No se arraiga a la tierra porque no está para quedarse en esa tierra, está para transitar por esa tierra hacia un destino final. No consumimos lo que este mundo hace, consumimos lo que el reino de los cielos produce, hermanos. Nuestra causa es la causa de Dios. Amamos nuestro país porque sí, efectivamente es nuestro hogar temporal. Agradecemos a Dios por México. Aquí está la gente que amamos y la gente que queremos que conozca a Cristo está aquí. Pero su reino, hermanos, es nuestra causa. El reino de los cielos es lo que importa. Y tenemos que aprender en algún punto de nuestra vida de oración, en nuestra relación con Dios, que no son nuestras causas, hermanos, las que importan. Y es justamente lo que Cristo quiso decir cuando en Mateo 6:33, búscalo, ya tendríamos que saberlo de memoria. Él dice, más busca primeramente que el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, que comer, beber y vestir, les serán dadas por añadidura. No vivamos por las añadiduras, hermanos. No vivamos por las añadiduras. Vivamos por el reino y por su justicia. A ver, ¿quién de aquí tiene deudas? No levanten la mano, porque si no, ya vamos a saber a quién no prestarle, ¿verdad? Pero, ¿alguien tendrá deudas? ¿Es agradable vivir con una deuda? No. ¿Sería conveniente no tener ninguna deuda? Sí. ¿Es fácil jamás tener deudas? No. ¿Cuántos de aquí ya tienen la factura de su auto? ¿O cuántos todavía la tienen allí en Caja Popular Mexicana, guardadita en Electra, o en alguna agencia o banco? Pero es que si no accedíamos a un crédito, pues ¿cómo tengo un auto? Y un auto me es necesario para vivir. Bueno, hay deudas que bien medidas, bien proyectadas, son convenientes. ¿Pero es agradable vivir con una deuda? Por supuesto que no. ¿Y a cuántos las deudas les terminan desenfocando del reino de los cielos y los enclavan a esta tierra ferozmente y viven para sus deudas? Más bien, dejaron de vivir por sus deudas. Y ahí los ves, flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, pasando las noches haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre su vida sin esperanza. Hermanos, tenemos deudas. Y es que aparte de la deuda, pastor, me quedé sin trabajo. Lo que me pagan hoy ya no me alcanza. Bueno, no es motivo para que te desenfoques del reino de los cielos. El Señor te dijo qué comer, qué beber y qué vestir. Es una añadidura. Pero tú tienes que enfocar tu vida en el reino de los cielos y su justicia y no dejar de vivir por Cristo, para la causa de Cristo. Claro, trabaja, sé diligente, sé cuidadoso. No, pastor, es que ya no me da tiempo de venir a la iglesia por mi trabajo. Ya te desenfocaste. Ya no me da tiempo de convivir con mi familia por mi trabajo. Ya no veo a mis hijos por mi trabajo. Pero es que las deudas, ya te desenfocaste por buscar las añadiduras. Entonces hoy las añadiduras son tu foco, tu centro, tu enfoque, literalmente tu ídolo. Y ya te diste cuenta de que tu enfoque, tu foco y tu ídolo no tienen el poder de abastecerte. Te estás drenando. Como cuando el Señor le dice a su pueblo, ¿no? O sea, se alejaron de mí, el Dios vivo, fuente de agua de vida, y cavaron para ustedes cisternas rotas. ¿Para qué es una cisterna? Para contener agua. Pero si está rota, no contiene nada. Y dejaron la fuente de agua viva, que es Dios, por cavar cisternas donde ustedes pudieran contener las cosas que robaron su corazón, pero ni siquiera pueden contener esas cosas. Y por eso están drenados. Y por eso están agobiados, cansados, flacos, ojerosos y sin ilusiones.
porque el reino de los cielos no es su enfoque, no es su prioridad, es su propia causa, son sus propias necesidades, es su propio reino el que están estableciendo, y todo eso va a caducar. Está drenando tu vida y la está llevando a un término triste. Nuestro enfoque, hermanos, es el reino de los cielos. El Señor se encarga de tu ropa, de tu casa, de tu alimento, si entiendes que tu prioridad es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo tienen que ser nuestras oraciones, hermanos? Señor, oro porque tú hagas lo que sea que extienda tu reino, lo que traiga tu gobierno, lo que traiga tu reinado. Hay dos cuestionamientos más que emanan de dos implicaciones más que emanan de esta premisa y de la bendición del Señor Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, pero yo creo que si nos quedamos con esto esta mañana y sobre esto meditamos y reflexionamos durante la semana, claro, los que no durmieron durante la enseñanza, al menos saldrán descansados de la iglesia. Es que de la iglesia es algo tan descansado. Entonces, hermanos, quedémonos con esto. Pudiéramos avanzar dinámicamente y ahorita hacer un esfuerzo de predicación para condensar o para ser muy precisos dinámicamente, pero no, yo creo que esto es suficiente para esta semana. Es el reino de Dios, hermanos. Para que yo pueda santificar a Dios en la tierra, tengo que haber sido un corazón transformado por el reino de Dios, por el gobierno de Dios. Un corazón que ya no esté enfocado de manera dura hacia sus propios planes, ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, es decir, se requirió del proceso quirúrgico a corazón abierto de la redención en Cristo Jesús, donde Él cambia y transforma nuestro ser interno, y entonces comenzamos a inclinarnos sobrenaturalmente, pero manifiesto de manera natural en nuestra vida, por las cosas de Dios, las cosas del reino. Y entonces podré, sabiendo que el reino de Dios ya es eterno en mi vida, no pretender emanciparme de ese reino, salirme de ese reino, a ver cómo me independizo de ese. No, es un gobierno monárquico eterno cuyo límite no existe. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Un reino eterno. Entonces no voy a buscar salirme, voy a buscar sujetarme voluntariamente. Y entonces podré santificar su nombre haciendo su voluntad. Y creo que ese es el elemento distintivo más claro de que sí soy un hijo de Dios, de que sí soy salvo por la gracia, de que sí he sido regenerado, que he nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora dentro de mí, que me puedo morir tranquilamente el día de hoy si el Señor decide llevarme a su presencia, y que yo estaré en su presencia y puedo vivir sin la incertidumbre de seré o no seré un hijo de Dios. Porque ¿qué es lo primero que entra en tela de juicio cuando tu vida comienza a encaminarse al pecado? Y la vida de cualquier persona, hermano. Lo primero que entra en tela de juicio es tu condición redimida. Y la peor forma de vivir de un cristiano en la tierra es dudando de su propia salvación. Qué horrible manera de vivir. Qué nivel de incertidumbre. No. La evidencia de que soy un hijo de Dios es eso. Mi vida santifica al Señor. Su reino fue establecido por la redención en mí, en mi corazón, y por lo tanto, aunque es complejo por mi condición carnal y el reino de las tinieblas del mundo, aunque es complejo, obedezco su voluntad, porque el reino de los cielos está gobernando mi corazón. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu amor, por tu palabra, por tu cuidado, por tu Espíritu Santo, por la iluminación de tu Escritura a nuestros corazones y mentes.
Gracias, eterno Dios, eterno Rey, Señor. Gracias, gracias, Dios soberano del universo. Gobiernas de manera perfecta el universo. Por eso la oración no es que tu reino sea en el universo, ya es perfecto en el universo. La oración es que tu reino venga a esta tierra, la micropartícula del cosmos que se ha atrevido a rebelarse contra ti. Es aquí, Señor. Y ese reino, Señor, será perfecto en el milenio. Pero hoy, sea perfecto en el corazón de tus hijos. Y podamos expandir ese reino por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo en el corazón de los incrédulos. Porque para eso nos has dejado en esta tierra, para representarte a ti, hablar de tus virtudes, predicar el Evangelio y demostrarlo con vidas transformadas por el Evangelio. Señor, Señor, tú eres el Rey en mi corazón, en mi vida, en mi casa. Eres el Rey de mi economía, de mis bienes, del dinero que me has dado. Tú eres el Rey de mi matrimonio eres tú, el Rey de mi paternidad eres tú, el Rey de la empresa, del negocio, del trabajo que desempeño, eres tú, Señor. Solo tú, yo no. Es tu causa, no la mía. Y las cosas que en tu bondad y gracia nos das para subsistir, para vivir y para disfrutar de este mundo, Señor, no sea yo carnalizándolas, mi Dios, sino usándolas para la gloria de tu reino, la gloria de tu nombre, Cristo. Mi matrimonio, mi trabajo, mis hijos, aún mis vacaciones, los recursos económicos, los bienes materiales, todo es para la gloria de tu nombre. Todas son añadiduras. Mi objetivo eres tú. Nuestro objetivo eres tú. Tu reino y tu justicia. Ayúdanos, Rey. Perdónanos por esta debilidad humana que tiende al mundo y a la carne. Pero no, mi Dios, no nos metas en tentación. Protégenos, Señor. Líbranos del mal. Porque tú eres nuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús, para la gloria eterna de tu nombre. Amén y amén. A ti